Listo, empezamos. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en el octavo episodio de la Sonora Melanina. Una vez más les saludamos Fabián Villegas y Tatiana Bonilla y hoy tenemos el gusto de charlar con Ramón Grossfogel sobre entramado colonial y crisis civilizatoria. Recordemos que Ramón es sociólogo puertorriqueño, reconocido entre otras cosas por pertenecer al colectivo de pensamiento crítico en América Latina, que ha generado un repertorio de categorías de análisis para entender la triple dimensión de la colonialidad desde una visión de giro decolonial. El tema que nos convoca hoy pretendemos debatirlo de cara a la contingencia que estamos viviendo a nivel global por la pandemia de COVID-19, que ha hecho aún más evidente la racialización como base de la instalación de un sistema económico, social y político que es capitalista, occidentalocéntrico, neoliberal y eurocéntrico. Esto es importante resaltarlo porque, contrario a lo que suponen otros pensadores y pensadoras, no se trata solo de un sistema económico, sino de todas las lógicas civilizatorias y de muerte que los estructuran. Y como el mismo Grossfogel ya lo ha dicho en otras oportunidades en diversos espacios, son ecocidas, genocidas, feminicidas y epistemicidas. En esta oportunidad, el debate no lo vamos a enfocar en las áreas de experticia de quienes estamos presentes, sino que vamos a reflexionar de cara al tipo de problemas que estamos enfrentando a nivel colectivo para dar cuenta de esos pluriversos que muchas veces no tienen lugar en los espacios académicos tradicionales o que empiezan a nombrarse en redes sociales ahora que todo el mundo se nombra antirracista, feminista y decolonial, despolitizando un poco lo que eso significa y muchas veces sin la valentía suficiente para ponerlo en la escena pública y sacarlo del escenario de lo simbólico para asumirlo en el terreno de lo redistributivo. Esta charla es también una oportunidad para hacer notar que la noción de democracia no es propia de Occidente y que esa democracia liberal que los grupos de élite validan no es la que está generando mejores y mayores niveles de bienestar. Entonces, te doy paso, Fabián. Gracias, Tatiana. Primero que nada, igual Ramón, muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad y bienvenido también a la iniciativa de la Sonora. Igual dar las gracias a la gente que ya nos está escribiendo, por la retroalimentación, pues por seguirnos ya en este octavo episodio, toda la gente que nos ha escrito y bueno, por la buena energía. Igual, pues antes de empezar con la primera pregunta, Ramón, igual contextualizo un poquito. Para caer en esta primera pregunta, que me parece igual interesante. La Sonora, digamos que es resultado de una serie de conversatorios o de iniciativas que generamos con distintas compañeras y compañeros de Colombia, de Italia, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de México, sobre el tema de la pandemia. Creo que empezamos a generar una iniciativa desde Contonarrativas basada en problematizar la narrativa de la pandemia en un principio, y era interesante por contexto cómo se estaba desarrollando la pandemia, cómo estaba habitando la pandemia por distintos contextos, incluso conforme fue pasando el tiempo, cómo se fue editorializando la narrativa de la pandemia, ¿no? Es decir, desde marzo hasta prácticamente junio, vamos a decirlo de esta manera. Una de las cosas, digamos, en las que coincidimos desde un principio es que la pandemia, vamos a pensarlo así, nos inauguró en un nuevo régimen, ¿no?, de pluralidad o multiheterogeneidad de crisis, ¿no? Es decir, en la cual están convergiendo distintas crisis. No quiero decir con esto que la pandemia inauguró las crisis, definitivamente está, por un lado, precipitando las crisis, ¿no?, o agudizando las desigualdades estructurales que, vamos, transversalizaban la vida misma, si lo queremos pensar desde ahí. Pero por otro lado, también creo que está permitiendo una contemporaneidad de distintas temporalidades de crisis. Por ejemplo, si pensamos el sistema sanitario, vemos, por ejemplo, la convergencia entre la crisis, por ejemplo, provocada por la privatización del modelo neoliberal, ¿no?, con la crisis, digamos, que es fruto de los legados coloniales históricos, ¿no?, sobre cómo se ha legislado la salud en todo el mundo, ¿no?, si lo queremos ver desde ahí, ¿no? Es decir, vemos una contemporaneidad de crisis, ¿no?, de viejo, de larga duración, de legados coloniales históricos, de antagonismos coloniales históricos, con, digamos, crisis más inmediatas, o vamos a pensarlo de esta manera, más coyunturales como tal. En ese sentido, Ramón, y te hago la pregunta para empezar por ahí, recientemente has conceptualizado bastante en el marco de la pandemia esta experiencia sobre el tema de la crisis, que me parece muy importante, ¿no?, bajo la categoría de entender el escenario o el entramado como una serie, digamos, múltiple, ¿no?, de una fase de 3 crisis terminales de la modernidad occidental, en el marco también de la pandemia. ¿Cómo lo percibes
este asunto y nos gustaría que lo desarrollaras un poquito. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fabián, por esta invitación. Muchas gracias a Tatiana por esa introducción tan excelente. Quiero más bien dedicarme entonces a explicar un poco el tema de las tres temporalidades. Estas tres temporalidades que yo entiendo que entran en crisis terminal ahora con la pandemia. O sea, la pandemia no crea la crisis. Lo que hace la pandemia es acelerar la crisis. Crisis que ya venían de antes, pero que la pandemia lo que hace es, vamos a ponerlo así, apretar el acelerador, ¿no? Porque la pandemia pues crea una serie de parálisis económica, de desastre en términos de salud mundial y por el estilo, que pone en crisis entonces terminal tres ciclos de la civilización moderna occidental. El primer ciclo que yo siempre llamo la atención es el ciclo del neoliberalismo. El neoliberalismo que comenzó, y yo lo trazo allí al comienzo de ese ciclo con el golpe de Estado de Pinochet contra Allende en 1973. ¿Por qué? Porque allí fue que comenzó el laboratorio neoliberal que luego se va a globalizar. Y ese laboratorio, bueno, fue vital para que luego se globalizara a diferentes partes del mundo. En primer lugar, con Margaret Thatcher en el año 76 en Inglaterra, luego con la dictadura en el año 76 de Videla y el ministro de Economía Martínez de Hoz en Argentina, luego en 1980-81 con el consenso de Washington y ya a partir del consenso de Washington como política económica del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El neoliberalismo es una forma de gestión del capitalismo, es decir, una forma de capitalismo salvaje, que pone el acento en desregular los mercados financieros, desregular los mercados en general, que la intervención del Estado sea lo menos posible y lo poco que sea intervencionista del Estado sea para desregular los mercados y para favorecer en políticas de impuestos, monetaria, etcétera, la libre circulación del capital financiero a escala global. Es decir, poner los menores obstáculos posibles a la explotación del capital. Y ese modelo, pues, fue el modelo con el que se gestionó el capitalismo por los últimos 40, 50 años. Y ese modelo ha entrado en crisis, y yo le llamo crisis terminal. Es decir, el ciclo que comienza en 1973, que luego se globaliza al resto del mundo, entra en crisis terminal. Vamos a ver. Esto de crisis terminal, hay mucha gente que bueno, déjame explicar un poco el tema de cómo vemos esto en la perspectiva de colonial del sistema mundo. Estamos hablando de ciclos que tienen ascenso y descenso. Bien, hay el ciclo neoliberal, a pesar de lo que hemos escuchado, no es nuevo en el sistema mundial. Es decir, cuando el capitalismo entra en una fase de, vamos a ponerlo así, de contracción económica, usualmente los mercados financieros se vuelven un poco locos y empiezan a hacer inversiones especulativas que no van dirigidas a la producción material. Es decir, se retira de la producción material el capital financiero y comienza a hacer procesos especulativos. Cuando ya entra en una crisis ya mucho más fuerte, ahí entra el Estado a regular directamente a la economía. Y esto lo hemos visto en varias instancias de la historia. Por ejemplo, el periodo que va desde principios del siglo XX hasta la crisis depresiva del año 29 del siglo pasado, ese periodo fue un periodo también de contracción donde empieza a haber
una especie de liberalización y desregulación de los mercados financieros, donde el capital tiene el poder de entrar, salir de países, de imponerse de una manera brutal en todas las lógicas de producción y reproducción de la vida, etcétera. Entonces, en 1929 entra ese proceso, entra en una crisis depresiva el sistema capitalista mundial, y entonces tienen que volver a los métodos que conocemos hoy día como keynesianos, los métodos de gestión, administración del capitalismo. Eso hace que hayan como crisis cíclicas en el capitalismo, donde hay momentos de liberalización y momentos de estatización de los procesos de acumulación de capital. Hay gente que piensa en neoliberalismo como algo nuevo que pasó ahora a partir de 1973, que al no tener la mirada de larga duración, pierde de vista que han habido varias instancias en la historia donde hubo procesos parecidos, quizás con otros nombres, con otras terminologías, pero eran procesos muy parecidos donde el capital entonces penetra en todas las esferas de la vida, empieza procesos especulativos financieros, empieza a ver, vamos a ponerlo así, el capital empieza a saquear el fisco de los países y generar una deuda brutal de los estados, etcétera, hasta que llega el momento en que entran en una depresión y tienen que recurrir nuevamente a mecanismos estatistas de regulación de la acumulación de capital, porque de lo contrario, bueno, pues no salen de la crisis. Para poder salir tienen que inmediatamente intervenir los estados. Entonces, esos ciclos donde los estados de alguna manera desregulan los mercados y luego los vuelven a regular, eso lo hemos visto ya varias veces. Digo esto porque hay gente diciendo por ahí que es que, oye, qué iluso, Ramón, pensar que esto del neoliberalismo pues ya acabó. Bueno, yo no estoy diciendo que ha acabado, yo estoy diciendo entró en crisis terminal. En la concepción del sistema mundo, crisis terminal significa, vamos a ver, crisis terminal significa, imagínate una campana, ¿no? Donde hay un ascenso, hay un clímax del proceso y luego va cayendo, ¿no? Pues en el momento, hay un momento de ascenso y descenso de los ciclos de los que voy a estar hablando. Estamos en un momento de descenso, donde una vez cae y entra en un descenso, ese proceso entra en una crisis terminal de la que no se recupera, es decir, de la cual tarde o temprano tienen que dejar de lado los métodos neoliberales, y el propio capital tiene que de alguna manera, para salvar al capitalismo del desastre de estos procesos de liberalización de mercados financieros, pues tiene que entrar el Estado de una manera más directa a administrar la economía. Entonces, uno de los mecanismos que usan siempre es el Estado entonces comienza a directamente subsidiar o salvar de la crisis las compañías que se van a la quiebra. Bueno, eso, por ejemplo, cuando miras lo que está pasando en el mundo, tú puedes ver cómo en todos los países, pero sobre todo en los países imperialistas, tenemos como Estados Unidos, Europa, etcétera, tenemos que el Estado comienza a pasar directamente desde el fisco del Estado, desde los impuestos de los contribuyentes. En el caso de Estados Unidos pasaron 4 trillones de dólares, conté trillones. Es un botín que se han distribuido entre el 1% para salvarse del colapso del sistema, donde muchas de esas empresas, de no haber tenido el subsidio del Estado, hubieran desaparecido porque se iban a la quiebra. Wow. Entonces lo que hacen es que acuden al Estado. Ahora el Estado empieza a intervenir directamente. Ahora hay mecanismos proteccionistas que lo puedes ver muy claramente con la administración Trump, que van a contracorriente de las lógicas neoliberales. Bien, yo no estoy diciendo que el capitalismo se acabó. Yo estoy diciendo que los mecanismos de gestión del capitalismo tienen momentos, crisis cíclicas, y que eso hace que en ciertos momentos usan el neoliberalismo, liberalizan los mercados financieros, y en otros momentos tienen que regularlos nuevamente porque si no se les cae todo. Entonces eso
Y cuando digo crisis terminal, no quiere decir que ya mañana no va a haber más neoliberalismo. Yo estoy diciendo que entra en una fase terminal donde va a haber ese modelo, entra en una crisis de la cual no se va a recuperar, va a seguir cayendo y cada vez más los estados van a tener que meterle la mano a la economía y no se van a poder quedar desregulando, mirando desde afuera. Y por supuesto el estado nunca ha dejado de intervenir, siempre ha intervenido aún bajo el neoliberalismo. Lo que pasa es que bajo el neoliberalismo intervienen de una manera diferente, intervienen desregulando y reprimiendo a los pueblos. Esa es la intervención del Estado. No. Cuando ven que se les cae el kiosco, entonces tiene que el Estado volver otra vez a meterse otra vez a tratar de reconstruir los pedazos y los fragmentos del desastre de los procesos de liberalización del capital financiero. Entonces, digo esto porque he oído por ahí comentarios de alguna gente pensando que yo estoy diciendo que, bueno, que ya mañana en los próximos ya se acabó y no va a haber más neoliberalismo. No, yo estoy diciendo que si lo miras como un proceso cíclico, ¿no? De 50 años y tú ves esa campana, ¿no? En una gráfica, te imaginas una campana, pues crisis terminal significa cuando vas cayendo cuando pasas de la parte alta de la campana y vas hacia el otro lado y va bajando, es que va cayendo en picada y que en algún momento entra en crisis de la cual no se recupera. Y tienen que acudir a otra manera de gestionar el capitalismo. Si te fijas, la reunión que van a tener en febrero, en enero, el Foro Económico Mundial, si te lees la agenda es impresionante. Están hablando de cosas que ha hablado toda la vida a la izquierda. La crisis ecológica, la crisis de salud, la crisis de la pandemia, están hablando de todo eso. Claro, no hablan del capitalismo como causante de todo eso, pero, ni de esta civilización moderna, pero hablan de que hay que atender eso y empiezan a hablar de mecanismos redistributivos del Estado para atender las desigualdades, para esto, para aquello. O sea, empiezan nuevamente a retomar lo que se ha llamado en la economía, ¿no? en la disciplina de la economía, el keynesianismo, que fue el mecanismo que usaron en los años 30 y que han usado en el pasado cada vez que el capitalismo mismo empieza a autodestruirse. Bueno. Ahí viene el Estado, interviene. Hay personas que piensan que, bueno, que el neoliberalismo está ahí para siempre. No, el neoliberalismo en los últimos 500 años ha habido momentos, ciclos de liberalización tipo neoliberal como lo que conocemos hoy, momentos de contracción de eso donde acuden los estados a hacer políticas keynesianas. Estoy usando un lenguaje ahora que es un lenguaje más propio del siglo XX y XXI, porque en siglos pasados esas cosas ocurrían, pero le llamaban de otra manera. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa? Con esta pandemia queda de manera demasiado evidente que todos los países que han estado siguiendo políticas neoliberales son los que están en la peor situación de personas contagiadas y personas muertas. Cuando tú miras las estadísticas, tú puedes ver muy claramente una correlación entre Estado neoliberal y números altísimos en número de muertos por la pandemia. ¿Bien? Que alguna gente le llama la plandemia, ¿no? Yo me posiciono desde el punto de vista que independientemente que haya sido planificado o no, lo que tenemos que prestar atención es cómo es que el 1% está gestionando esto, ¿no? Eso es lo que hay que prestarle atención, creo yo. A lo mejor más adelante tenemos mucho, y de hecho hay alguna evidencia que muestra que pudo haber sido pandemia, de que se están planificando una caída de la economía con unos propósitos particulares. Vale, eso yo no lo descarto a priori, pero ahora mismo yo prefiero enfocarme más en cómo es que el sistema está usando la pandemia para su propia agenda. Entonces, fíjate que esa agenda que ahora estamos viendo en el Foro Social, el Foro Económico Mundial de la próxima reunión en enero, suenan keynesianos total, suenan incluso suenan apropiándose de toda una serie de lemas y demandas que la
izquierda ha hecho toda la vida, y de momento aparece el 1% discutiendo estos temas, claro, porque saben que está en una crisis profunda y seria y le tienen que dar su propia respuesta a estos problemas, que son sus propias respuestas. Ellos prefieren adelantarse y buscar ellos respuestas desde sus intereses a que la respuesta le venga desde abajo sorpresivamente y los derribe. Entonces, por eso se están adelantando. Ya quisiera yo que la izquierda tuviéramos esa visión de podernos adelantar y hacer planificación global de ese tipo, ¿no? Lamentablemente en la izquierda estamos en una situación de mucha debilidad y además estamos en una situación donde de muchas divisiones que hace que es muy difícil este tipo de coordinación que ellos sí hacen. Ellos sí las hacen. Entonces, ahora con la pandemia queda en crisis estos modelos neoliberales a los ojos de los pueblos, porque a los ojos de los pueblos queda demasiado evidente que si tú privilegias el capital sobre la vida, como hacen los métodos neoliberales, pues obviamente las consecuencias van a ser nefastas. La mayor parte de la gente que está muriendo, si tú miras los números de lugares como Italia, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador, o sea, cuando vas por el mundo mirando Brasil, mirando México, las cifras. ¿Ah? Brasil, México, Brasil y México. Brasil, México. Cuando tú miras las cifras y empiezas a ver, bueno, son países que vienen de décadas de recortes neoliberales, o sea, o si no décadas, en el caso de Ecuador, que es una cosa de 2 años, bueno, los recortes neoliberales de este señor Moreno han sido tan brutales que dejaron en desfalco porque se sometió al Fondo Monetario Internacional y recortó los fondos como le ordenó el Fondo Monetario de Salud. Cuando llegó la pandemia, no estaban preparados. Y lo que pasa es que esta pandemia tiene, pandemia o pandemia, como le queramos llamar, pero tiene un problema y es que hay 1% de personas, o sea, que esta pandemia ya como estadístico, como una norma de personas que mueren. Y que mueren por razones sobre todo, de sistema inmunológico debilitado, o sea, porque sean mayor de edad, o sea, porque teniendo edad adulta normal, pues de alguna manera tu sistema está debilitado por alguna enfermedad o por lo que sea. Esas son las personas que mayor están muriendo porque la pandemia le ataca de una manera brutal su sistema inmunológico y no se recuperan de la pulmonía o de los efectos que crea la pandemia. Entonces, eso es como más o menos un 2 a 3% como estadística. En una situación donde la salud está normal, ¿bien? Donde hay un buen sistema de salud. Más o menos esas son las estadísticas. 1.5 a 3%. De cada 100 personas se supone que mueran 2 o 3 personas de cada 100, ¿bien? Que son contagiadas. Pero ¿qué pasa? Que los sistemas de salud, por los recortes neoliberales, han colapsado. Y al colapsar, es decir, tú no tienes suficientes camas en los hospitales, tú no tienes suficientes máquinas de oxígeno, tú no tienes suficientes doctores ni enfermeras, tú no tienes suficientes hospitales, tú no tienes, o sea, un desastre que hace que entonces cuando de momento aparece un montón de gente que va al hospital, que necesita una máquina de oxígeno, que necesita una cama, que necesita atención médica, pues los hospitales colapsan porque no hay suficientes camas, ni máquinas de oxígeno, ni doctores, ni médicos, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a morir un porcentaje de gente arriba de la norma, que era 2 a 3 personas, empieza a morir un 5%, un 7%, un 8%, algunos lugares hasta 15%. Entonces empieza a morir un montón de gente que no tenía por qué morir. Es que sencillamente aparecen escenas dantescas en los hospitales donde tú tienes médicos decidiendo quién vive y quién muere, porque tienen una sola máquina con 5 personas que se están asfixiando. Entonces el médico tiene que decidir quién va a vivir y quién va a morir. Esas son escenas dantescas que están ocurriendo por todos lados. Entonces, vamos a ver, eso hace que por supuesto, se pone en cuestión
¿qué ha llevado a los sistemas de salud en estos estados a donde han llegado, donde no tienen capacidad de atender tanta gente? En cambio, países con problemas económicos serios como Cuba, porque ha sido bloqueado por 60 años, pues aparece ahora como los países que no solamente controlan la pandemia internamente de una manera más eficiente que cualquier otro país en América Latina, incluyendo el Imperio Americano, con menos recursos, sino que además exportan médicos al mundo. Totalmente. O sea, que están exportando médicos a Venezuela, a Italia, a diferentes lugares del mundo. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo es? Bueno, pues esto te pone inmediatamente en cuestión el tema de las prioridades, la vida o el capital, de una manera demasiado contundente. Eso hace que hay una crisis del neoliberalismo en términos de legitimidad de ese modelo y en términos de que ahora la conciencia sobre el problema de ese modelo, que ya habían lucha desde antes. Fíjate que en Chile ya había un levantamiento popular contra estas políticas desde octubre del año pasado. Chile, que es como ¿cómo te digo? El modelo neoliberal del mundo, ¿no? Y puedes ver esto en muchos lugares, los levantamientos que hubo en Ecuador, las movilizaciones en Colombia, movilizaciones en diferentes lugares de América Latina contra estas políticas. Ahora con la pandemia, pues bueno, ha quedado requete evidente a los ojos de los pueblos el problema que hay con esto, ¿no? Cualquier gobierno que ahora, después de lo que ha pasado, se plantee seguir con políticas neoliberales, es un gobierno suicida, es un gobierno que está llevando a la gente a la muerte y punto. O sea, o sea, queda muy evidente, pero además ya no solamente entra en crisis terminal por la subjetividad de la gente que empieza a mirar esto con un ojo más crítico, sino que además, como dije antes, lo que ocurre es que también este modelo neoliberal está llevando a una crisis del sistema, o sea, este modelo es una crisis del sistema que los propios capitalistas y las propias instituciones de los estados capitalistas centrales comienzan a revisar la política como hicieron en los años 30 del siglo pasado. O sea, no es que, vamos a ver, buscando cómo de alguna manera salvar a los capitalistas del capitalismo. Es decir, ellos mismos, el capitalista individual y particular, tiene una lógica de acumulación de capital que es privada y propia y no tiene la visión de conjunto. Y si tú dejas y desregulas los mercados financieros de tal manera que cada cual va por su lado, el propio capitalismo se autodevora. Entonces, ahí es donde entra el Estado capitalista a regular nuevamente, ¿no? Para levantar la cosa y volver a desregular una vez levantar la cosa. Esos ciclos ya los hemos visto. Entonces, cuando yo hablo de ciclos, estoy hablando de eso, de estos ciclos de alza y bajada de estos mecanismos. Luego, hay otra segunda crisis civilizatoria, crisis terminal, que es la crisis de la hegemonía estadounidense en el sistema mundial, 1945-2020. Durante esta pandemia, mientras estábamos y estamos todavía enfrentando la pandemia, han pasado cosas que son fundamentales. En primer lugar, se aceleró la caída de la hegemonía estadounidense en el sistema mundial. Digo que se aceleró porque ya eso venía. Es decir, un Estado que vive de la deuda y que vive de endeudarse desde hace 40, 50 años, eso es insostenible. Llega el momento que ya no das para más. Por ejemplo, el Estado imperialista estadounidense ha estado, vamos a ponerlo así, posponiendo su colapso a través de endeudarse. Es el país más endeudado del mundo. Entonces, es un país que consume de una manera brutal y produce muy poco. Entonces, tiene que el Producto Interno Bruto es como 75% consumo, 25% producción. O sea, eso es insostenible. ¿Y qué hacen? Endeudarse, vendiendo bonos del Estado Federal Americano, etcétera. Y ha llegado el momento que Estados Unidos está endeudado en más de 25 trillones de dólares con la letra T. Es una cifra astronómica tan grande que uno no se la puede ni imaginar. Cuando te pones a escribir en los numeritos y los ceros, es enorme hacia la derecha los ceros, ¿entiendes? Entonces es como
wow, una cifra que es difícil de uno mismo imaginarse. Y claro, con esta pandemia y el parón que provocó la pandemia, pues de momento hay más de 50 millones de trabajadores estadounidenses que se han ido al desempleo. Es decir, han perdido su empleo. Más de 50 millones. Eso es una cifra de la depresión de los años 30 del siglo pasado. Es una cifra impresionante. Ahora mismo, si tú miras los mercados de valores y tú miras tú miras los mercados que están como creciendo los mercados, a pesar de los colapsos que hubo durante los meses iniciales de la pandemia. Ahora de momento los mercados están en una efervescencia impresionante. Bueno, hay gente que dice, no estamos en una depresión porque los mercados están bollantes. Bueno, eso es una ficción total, porque este país está colapsado económicamente. Este país tiene más de 50 millones de desempleados. No hay manera que esa gente vuelva a tener un empleo. El país está quebrado. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es, ¿qué es lo que hace que esos mercados sigan bollantes? Bueno, pues imprimen papel, el papel dólar, lo imprimen y lo tiran en cantidades billonarias con la letra B diariamente a la bolsa de valores en Wall Street. Entonces tiran ahí un montón de dinero, el Banco Federal Americano tira ahí un montón de papel que no tiene ningún respaldo ni en oro ni en nada, eso es puro papel. Lo tiran ahí y eso hace que las bolsas de momento se levantan, ¿no? Y da la apariencia de que hay una economía bollante. Eso es pura ficción, porque en primer lugar, la economía está colapsada, no hay producción, esto es todo un artificio del mercado financiero. Y en segundo lugar, ¿cuánto va a durar eso? Porque el dólar en algún momento va a colapsar como moneda internacional. ¿Por qué? Porque si tú imprimes papel, sin ninguna, ¿cómo te digo? Sin ninguna equivalencia que esté basada o que esté sostenida en algún metal como oro, plata o algo, eso es puro papel y eso se va a devaluar. Esa moneda se va a devaluar y se está devaluando. Entonces, eso tiene los días contados, ese mecanismo. Y ese es el mecanismo que han usado desde hace rato. Cada vez que hay una crisis de este tipo, le tiran al mercado millones de papel que imprimen y se acabó. ¿Entiendes? Entonces, claro, esto Estados Unidos va como en una huida hacia adelante, porque cada vez que entra en una crisis, el colapso de la bolsa de valores del 87 bajo Reagan, luego hubo otra en el 97 bajo Clinton, luego hubo otra en el 2008 bajo Bush, y ahora tenemos esta en el 2020 bajo Trump. Y siempre el mecanismo es vender bonos, endeudarse más, imprimir papel y tirárselo al mercado hasta que el mercado se levante, etc. ¿Qué pasa? Ahora Estados Unidos está endeudado en más de 20 trillones de dólares. Es un país, y eso es en la deuda del Estado Federal americano. La deuda privada de las personas es no sé cuántos trillones más. O sea, un país en quiebra total, que está viviendo de la ficción de ser la moneda número 1 en el mundo y de imprimir papel y tirar para adelante como si, ¿entiendes? Y ahora lo que les está pasando es que no pueden vender los bonos porque nadie los compra. Ya China no está comprando los bonos. Entonces, porque son bonos que ya todo el mundo sabe que no van a tener ningún valor. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace ahora el Estado americano es comprarse ellos mismos los bonos. Cualquier país del tercer mundo que empiece a ellos mismos comprarse sus propios bonos, lo declaran inmediatamente en quiebra. Y enseguida le hacen ¿cómo te digo? Un bloqueo, casi un bloqueo de esto es un país en quiebra, no sé qué, y lo intervienen inmediatamente. Estados Unidos, como es el país imperial, pues nadie dice nada y nadie lo toca, pero está ahora mismo haciendo exactamente lo que muchos países del tercer mundo han tenido que hacer ante los quiebres de su economía por el capital financiero imperialista internacional. O sea, ahora el capital financiero se está devorando al propio imperio. Y lo que está pasando ahora es que, bueno, el Estado empieza a intervenir
de una manera que en los códigos o en la retórica neoliberal se supone que no hicieran. Pero igual ahora están de cabeza interviniendo para regular la economía de tal manera que pueda la cosa salir adelante porque se les está cayendo el kiosco. Entonces, mientras eso está pasando con Estados Unidos, China ha hecho un jaque mate. Es decir, durante la pandemia, China ha comprado todas las empresas transnacionales en su territorio. Ha hecho una nacionalización vía el mercado. Es decir, lo que hizo fue que mientras los valores de las acciones se colapsaron, inmediatamente China, que tiene no deuda, sino ahorros en trillones de dólares con T, pues ha comprado todas las empresas que estaban en su territorio a través del mercado, no a través de nacionalización estatal. Y es una especie de nacionalización vía el mercado. Se han comprado todas las multinacionales que estaban en su territorio, que ahora está bajo control chino, del Estado chino y de capitalistas chinos. Entonces, en esta transición, China, en este momento histórico, China pasa a ser ahora mismo la economía más potente y más importante en el mercado capitalista mundial. Ha desplazado a Estados Unidos. Entonces, pasa a ser el nuevo centro de acumulación de capital a escala mundial. Y tiene los mercados ahora mismo más grandes y más potentes comparado con Europa, con Estados Unidos o con Japón. Entonces, mientras Japón, Estados Unidos y Europa están súper endeudados y están en crisis, la economía de China sigue creciendo a pesar de la pandemia y sigue, ¿cómo te digo?, muy potente. Entonces, ahora mismo el centro de la producción material a escala mundial es China y sus países limítrofes. Entonces, el centro de acumulación de capital mundial pasó ahora de Estados Unidos hacia la China. Entonces, esto tiene, claro, sin importancia geopolítica. Vuelvo y repito, con esto no quiero decir que ya mañana Estados Unidos dejó de ser una potencia hegemónica, una superpotencia importante, hegemónica en el sistema mundial. O sea, no estoy diciendo que ya desapareció como potencia. Estoy diciendo que en la relación económica mundial pasa a un segundo plano en relación a China. Y ya la hegemonía americana en el sistema mundo, en términos económicos, ya no está donde estaba antes de la pandemia. Ahora está en un segundo plano. Esa tendencia ya venía desde hace rato. China, el ascenso de China, la caída de Estados Unidos y las potencias imperialistas occidentales, eso ya era una tendencia, pero aquí, en la pandemia, en medio de la pandemia, se aceleró todo esto. Entonces, imagínate si lo de China era grande, que muchos países europeos pasaron decretos para proteger las industrias que se iban a la quiebra y prohibir que ningún país extranjero las compre. Tenían miedo que China, lo que hizo con las empresas en su territorio, ahora vinieran y lo hicieran en el resto del mundo. Entonces le han puesto freno a eso porque como se cayeron las acciones de gran parte de las grandes compañías transnacionales, tenían miedo que China viniera y las comprara todas. Entonces, lugares como, por ejemplo, España, pasan un decreto para proteger. Fíjate, eso son políticas proteccionistas. Esto ya no es el neoliberalismo, ya estamos en otra cosa, está pasando otra cosa. Entonces, eso no quiere decir que los capitalistas occidentales cayeron o desaparecieron. Yo no estoy diciendo eso. Bien, ese problema sigue ahí. El capitalismo occidental sigue con mucho poder y con mucha fuerza. Ahora, sigue en relación a China, pasan a segundo plano y otra vez, cuando digo crisis terminal, es que otra vez la imagen de la campana es que estas imperios occidentales están en el otro lado de la campana en una caída, ¿no? Y esa caída van hacia abajo, donde ahora en las próximas décadas, los próximos 15, 20 años, vamos a ver un desplazamiento de esos países por otros países que van a pasar a ser una potencia económica en el mundo, etcétera, quizás compitiendo con estos otros países que han sido históricamente los centros del capitalismo mundial por 500 años. De momento, ¡pum!, todo eso empieza a transformarse.
otra vez repito, la palabra crisis terminal en la conceptualización decolonial del sistema mundo no quiere decir que ya mañana pues Estados Unidos deja de ser un imperio y se acabó. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las tendencias, ¿bien? Del ciclo de desarrollo, de ascenso y caída. Y esa caída ahora están en caída y en algún momento van a pasar a ser potencias no secundarias, terciarias, de cuarto nivel frente a otras cosas, ¿no? Bien. El tercer ciclo es el ciclo de la crisis civilizatoria, que ya ese es otro ciclo con otra temporalidad, 1492-2020. Es una crisis de un modelo de civilización de la modernidad occidental que puso como prioridad la ganancia del capital sobre la vida desde su inicio, pero que además tiene una concepción que muy eurocéntrica de la relación entre la vida humana y otras formas de vida, que tiene que ver con las lógicas del dualismo cartesiano. O sea, toda tecnología tiene cosmología. No hay ninguna tecnología sin cosmología. No hay ninguna tecnología neutral. Todas las tecnologías se producen a partir de cosmovisiones. La cosmovisión del capitalismo mundial por los últimos 400 años es el dualismo cartesiano. ¿Qué pasa? El dualismo cartesiano, al separar de manera dualista la vida humana de otras formas de vida, entonces empieza a concebir una diferencia ontológica entre la vida humana y las vidas no humanas. Esa diferencia ontológica que establece el cartesianismo piensa que la vida humana, al ser ontológicamente separada de las otras formas de vida, pues si tú las destruyes, las otras formas de vida, pues no pasa nada porque la vida humana la has concebido como insulada en sí misma y autorreproducible independientemente de lo que te rodea. Por tanto, hay una cosmovisión de destrucción de la vida porque todas las tecnologías que producen no tienen consideración si reproduces o matas la vida, sino como la vida humana va a seguir, ¿no? Según la premisa de ese dualismo, pues no pasa nada, no importa. Entonces haces cualquier tecnología y haces cualquier cosa y llevamos 400 años de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo siempre digo que la modernidad es la civilización moderna occidental organiza el capitalismo de cierta manera. Es decir, el capitalismo histórico es la economía de la civilización moderna occidental, porque la civilización moderna occidental organiza el capitalismo de una manera muy particular. Y es que el capitalismo, con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental, como mencionaba Tatiana al principio, yo siempre digo que si el capitalismo es genocida, es porque es racista. Si el capitalismo es feminicida, es porque es patriarcal. Si el capitalismo es ecologicida, es porque es dualista cartesiano. Si el capitalismo es comunitaricida, es porque privilegia los estados y el concepto de sociedad sobre la comunidad. O sea, podemos ir sobre todas estas lógicas civilizatorias y ver que el capitalismo histórico, el realmente existente, no el que nos imaginamos, no el abstracto del primer tomo del Capital, el realmente existente, está imbricado con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. La modernidad occidental no es una superestructura del capitalismo, es en todo caso la infraestructura del capitalismo, es las lógicas que lo organizan de la manera como lo conocemos hoy. Y por eso es que es un sistema tan destructivo, porque el problema de fondo es que es un capitalismo organizado bajo lógicas de la modernidad occidental que son lógicas de muerte. Son lógicas de muerte. Entonces, estamos hablando de una civilización de muerte. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta pandemia o plandemia? Es que comenzamos a trastocar. Fíjate, aquí viene una parte histórica que es importante mencionar, que no he mencionado quizás en otras intervenciones. Y es que, fíjate que en otras civilizaciones se ha construido tecnología bajo concepciones holísticas, no dualistas. Es decir, las civilizaciones previas a esta
que fueron destruidas por esta, porque la expansión colonial europea las destruyó todas. Y hoy estamos en una civilización planetaria, moderna occidental, de muerte, que domina el planeta entero. Hoy estamos todos adentro. Pero previo a esta civilización habían montones de otras civilizaciones que coexistían unas con otras. Pero ninguna tuvo la estupidez de organizar tecnología a partir de cosmología dualista. Ninguna tuvo esa estupidez. Todas tenían, como te digo, una visión holística cosmológicamente de que la vida humana coexiste con otras formas de vida dentro de un solo cosmos. Y que si tú destruyes aquello, te destruyes a ti. Es que es una cosa de sentido común. Es que es una cosa que todas las civilizaciones, tú no tenías que ser, vamos a poner, un especialista en la cosmovisión Pachamama andina o en la cosmovisión del Tawhid en la civilización islámica o en la cosmovisión del Ubuntu en civilizaciones en África, etcétera, porque todas tenían la visión de la diversidad dentro de la unicidad, la visión holística. Y claro, eso constituye el sentido común. Tú no tienes que ser especialista de eso para tú, cuando ibas a trabajar a procesos de producción, tener en cuenta en la producción de tecnología los cuidados para que no te destruyas a ti mismo, porque era un sentido común que si destruyes lo que el ambiente alrededor, te destruyes a ti. Pero esta civilización moderna occidental destruyó esas cosmovisiones. O vamos a ponerlo así, esas cosmovisiones perduraron al día de hoy, pero subordinadas, subalternizadas, inferiorizadas frente a la cosmovisión dualista cartesiana, que es la que privó y la que hegemonizó los procesos de producción capitalista. Entonces, lo que hizo Occidente fue, en un primer momento, fue apropiarse de los conocimientos científicos de las otras civilizaciones, sobre todo la islámica, que la tenían en frontera, sobre todo la islámica, más bien por razones geográficas e históricas, que la tenían de frontera, pero se apropiaron de las ciencias de esas otras civilizaciones y luego las reciclan como si fueran ideas originales de un hombre blanco occidental. Si tú miras la historia de la ciencia, es una historia totalmente supremacista blanca. Los departamentos de historia de la ciencia son supremacistas blancos. O sea, son impresionantes porque se han inventado de que un montón de descubrimientos que hicieron antes que ellos y que ellos se lo apropiaron en lo que yo llamo extractivismo epistémico, lo reciclan como si fuera una idea original de un hombre blanco occidental. Bien, puedo poner muchos ejemplos que ahora no tengo el tiempo de elaborar, pero en la discusión quizá. Entonces, Ramón, en ese sentido, digo que me parece también interesante ese apunte. Recuerdo mucho, por ejemplo, esta tesis de Walter Rodney, ¿no? De cómo Europa, su desarrollo África, ¿no? Esta idea de que quizá no solamente se reduce al tema de la tecnología, sino también al tema de la metodología. Él hablaba algo muy interesante, es decir, cómo necesariamente el extractivismo termina siendo no únicamente un brazo operativo de las lógicas y del modelo colonial, sino fundamentalmente la lógica del colonialismo. ¿Sí me explico? Es decir, no únicamente la tecnología, sino la metodología misma. Sí, yo tengo un ensayo que los invito a que lo descarguen, porque lo pueden descargar en la revista Tabula Rasa número 24. En la número 24, donde yo hablo ahí del extractivismo epistémico y el extractivismo ontológico, donde yo digo que el extractivismo no es solamente una economía política de extraer recursos naturales y llevarlos a vender un mercado mundial por una ganancia, etc. El extractivismo es una forma de ser y estar en el mundo. Es decir, es una ontología y una epistemología. Es una forma de ser y estar en el mundo. Entonces, la civilización occidental, desde sus comienzos, extrajo conocimientos de otras civilizaciones, se las apropió. Pero, ¿qué pasa? Las ciencias que se desarrollaron en esas otras civilizaciones eran ciencias que tenían espiritualidad. ¿A qué me refiero? Cuando Occidente se apropia de estos conocimientos tecnológicos y científicos de las otras civilizaciones en la etapa temprana de la modernidad, dejan de lado, o sea, crean una ciencia que deja de lado la parte espiritual. Es decir, al dejar de lado la parte espiritual, es una ciencia sin espiritualidad. Es decir, y una ciencia sin espiritualidad es una ciencia sin ética. Y una ciencia sin ética es una ciencia donde todo vale.
y una ciencia donde todo vale, es una ciencia que no tiene límites. Y una ciencia que no tiene límites es un nuevo fetiche destructivo de la vida. Y eso es lo que ha pasado con la ciencia moderna. La ciencia moderna, en el extractivismo epistémico, le quitó toda la parte espiritual de esas otras civilizaciones a la producción de conocimiento, la destiló de eso y dejó un conocimiento puramente técnico, dejando de lado todo esto. Y claro, ahora la ciencia es el nuevo fetiche, donde a nombre de la ciencia hace una bomba atómica que vuela el mundo, donde a nombre de la ciencia empieza a hacer experimentos donde empieza a afectar la vida humana y la vida no humana, y empieza a destruir la vida. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene el privilegio, es la nueva religión, es la nueva religión. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es un tipo de ciencia destructiva de la vida, porque es una ciencia sin ética, sin espiritualidad, sin límites, donde todo vale siempre y cuando la ciencia lo apruebe. Entonces, tenemos 400 años de eso. Eso ha hecho que estemos en una situación a escala planetaria, bueno, de desastre ecológico mundial. Es un desastre ecológico mundial. ¿Qué hace la pandemia? La pandemia nos confronta con una realidad. Y es que vamos a poner que sea pandemia. Bueno, pues estamos hablando de, otra vez, esa ciencia moderna occidental manipulando estas cosas con propósito destructivo de la vida. O vamos a poner que sea simplemente una pandemia. Nos estamos acercando por la destrucción de bosques y por la destrucción de la ecología planetaria a formas de vida con las que no teníamos contacto antes. Entonces, eso hace que hayan cada vez más epidemias, etcétera, y ahora una pandemia. Es decir, cuando tú destruyes bosques, empiezas a tener contacto con vida, formas de vida no humanas que no teníamos contacto antes. Por tanto, no teníamos las defensas corporales de enfrentar los virus y bacterias de estas otras formas de vida. Y de momento empiezan a aparecer cosas como el ébola en África. Oye, que el ébola tiene una tasa de muerte de 50 a 60%. O sea, gracias a que los africanos han logrado parar eso y han logrado mecanismos de contenerlo, no hemos tenido una pandemia de ebolavirus. El día que tengamos una pandemia de ebolavirus o de algo parecido, estamos hablando que la mitad de la humanidad se va en cuestión de unos meses. Entonces estamos hablando de una catástrofe mundial. ¿De dónde viene el ébola? El ébola viene de la misma historia de destrucción de bosques, entrar en contacto con vida animal con la que no se tenía contacto y con la cual no tenemos las defensas de poder estar ahí, enfrentar eso. Entonces, la tasa de muerte es enorme. Bueno, llamo la atención a esto porque esta pandemia de ahora tiene una tasa de muerte, como dije al principio, de 2 a 3 personas por cada 100. Imagínate algo que empieza a tener 50 personas, 60 personas de cada 100. Estamos hablando de la muerte de gran parte de la humanidad. Estamos hablando de una cosa muy seria, mucho más seria que lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esto es como un aviso, creo yo, donde estamos viendo cómo este sistema y esta civilización, a partir de su propio éxito como civilización de muerte, porque fíjense, y esto era una cosa que decía un economista burgués, Schumpeter, en los años 30, que decía que el capitalismo tenía, ¿cómo te digo? Se iba a destruir por su propio éxito, ¿no? Y eso está pasando con esta civilización. El éxito mismo de ser una civilización, o sea, de haber logrado imponer sus lógicas civilizatorias, tanto económicas como cartesianas, como racistas, como patriarcales, como todo esto, está llevando a la muerte de la vida en el planeta. Entonces, por su propio éxito, este sistema mundial se está colapsando, ¿entiendes? Entonces, nos está llevando a todos a la muerte. O sea, que en cierto sentido podríamos decir, vamos a ponerlo así, podríamos usar un lenguaje y decir, pues mira, el sistema no está en crisis porque ha sido muy exitoso en hacer lo que se supone que haga, ¿no? Que es superexplotar
que es destruir la vida, que es destruir la, ¿entiendes? O sea, lo está haciendo tan exitosamente que bueno, está devorando la vida en el planeta. Entonces, estamos hablando de que la crisis es para la humanidad. Este sistema nos está llevando a la muerte. Entonces, otra manera de ponerlo quizás sea así, pero yo hablo de crisis terminal un poco mirando las propias lógicas sistémicas cíclicas de este sistema. 1492 al 2020, pues nos confronta ahora con una situación donde de una manera brutal, donde los límites de la vida y al desastre que nos ha llevado esta civilización. Porque estamos ahora en medio de una pandemia donde no logramos darle soluciones. Decía Aimé Césaire en la primera línea del discurso sobre el colonialismo, donde él decía, en la primera línea, una civilización que no encuentra solución a los problemas que crea, es una civilización decadente. Esa es la primera línea. Y claro, fíjate que en los marxistas negros y en el pensamiento africano, afro, indígena del mundo, siempre se habla de una civilización, no se habla meramente de un sistema económico. Se está hablando de una civilización. Y Césaire era uno que siempre articulaba las lógicas coloniales con las lógicas capitalistas y hablaba de una civilización. Y esa civilización incluía al capitalismo. El capitalismo era el sistema económico de esa civilización. Y cuando tú tienes esa estrofa lapidaria de Césaire, nos pone a pensar de cómo estamos en una civilización que no encuentra solución a los problemas que genera y que, bueno, al no encontrar solución está en decadencia, va en picada, va hacia la destrucción sistémica de la vida y del propio sistema. Es decir, su propio éxito lo lleva a su propia destrucción. Entonces, estamos ante una coyuntura que o paramos esto o esto va a destruirnos a todos. O sea, esa es la coyuntura en que estamos. Estamos en una coyuntura donde o esto lo paramos, o sea, o nosotros matamos esta civilización o esta civilización nos va a matar a todos. Bien, entonces, por tanto, cuando yo hablo de estas tres crisis, las tienes que mirar superpuestas. Claro. Estamos hablando de la imbricación de estas tres temporalidades que coexisten una con la otra, se constituyen unas a las otras, ¿no? Pero que tiene cada una de las temporalidades sus propias lógicas. Podríamos ver, vamos a ver, si lo ponemos en una gráfica, podríamos ver los 500 años en una campana así, ¿no? La campana de los 500 años, ¿no? En una gráfica donde la civilización moderna occidental va creciendo, va expandiéndose, se va imponiendo, llega a su clímax y luego empieza a decaer, ¿no? Estamos en esa parte baja de la campana también. O sea, pero dentro de esa línea de 500 años podrías poner líneas cíclicas de ciclos hegemónicos, donde en un primer momento el centro estaba en España, Portugal, luego pasa a Inglaterra, luego a Estados Unidos y ahora pasa a China. Es decir, el centro de la economía mundial, ¿no? Y puedes ver sobre esa campana, ¿no? De 500 años, puedes superponerle encima otras líneas de alzas y bajas hegemónicas en el sistema mundo. Y también puedes poner ciclos neoliberales encima, tú sabes, de keynesianismo y neoliberalismo que suben y bajan por 500 años. Lo que es interesante es cómo los tres ciclos están al otro lado de la parte alta de la campana, están en picada, están en su fase terminal. Que no quiere decir que yo diga que mañana esta civilización ya desaparece. No quiere decir que ya mañana los políticas neoliberales van a desaparecer ya. No estoy diciendo que mañana Estados Unidos deja de ser una superpotencia imperialista. Estoy hablando de las tendencias de larga duración y de los ciclos y dónde estamos. Bien. Y estamos en una parte donde está en la parte baja de la campana, ya al otro lado en picada.
y va a tocar fondo, ¿no? Y ahí es donde viene la acción política. Nosotros tenemos que organizarnos políticamente para que no ocurra una de dos cosas. La primera cosa que podría ocurrir, ya hablando de la catástrofe, de una catástrofe ecológica, ¿no? De que esta civilización de muerte ya destruía bien el planeta. Algo que ocurrió ahora con esta parálisis económica es que de momento, en cuestión de un mes y a veces semanas, de momento empiezan las aguas a esclarecerse en los mares, en lugares súper contaminados. De momento empieza el cielo a despejarse. De momento empieza a verse el sol y el cielo en muchas ciudades donde no se veía. De momento aparecen animales que antes estaban huyendo de estos lugares, de los lugares, etcétera, y de momento empiezan a reaparecer, lo que muestra una capacidad regenerativa y reproductiva de la vida enorme en lo que hemos llamado naturales, en esas otras formas de vida no humana. Una capacidad impresionante y rápida. Es decir, si logramos poder parar este ciclo civilizatorio de 500 años de muerte, tenemos la oportunidad de poder salvar la vida en el planeta. Bien. Ramón, en ese sentido, y pasando un poquito con la segunda pregunta. ¿Tú tienes la segunda pregunta? Sí, en principio estaba pensando con lo que decía Ramón, cómo era el mundo antes de esta civilización planetaria, pero en realidad voy a pegarme de esta noción que tú traes de crisis terminal, que podemos asemejar a una crisis civilizatoria. Y voy a referirme quizás a un tema que trabajamos en un episodio anterior de La Sonora, que tiene que ver con el asesinato de Domingo Choc en Guatemala. Y justamente lo que quiero introducir aquí es esa experiencia de los pueblos racializados en el sur global, en que se han experimentado muchas crisis civilizatorias y se lleva 400 años habitando esa crisis y resistiéndola como resultado de entramados coloniales históricos, legados de racismo sistémicos y colonialismos internos. Entonces la pregunta es si de cara a esta crisis civilizatoria hay manera de que las epistemologías racializadas, nuestras formas de organización comunitaria, nuestras maneras de autodeterminarnos, de ser soberanos y soberanas, y pues principalmente me refiero a los pueblos negros e indígenas, se vuelven aún más urgentes como disputa política para habitar el mundo y defender la vida. Creo que ya lo has desarrollado, pero me parece importante hacer el énfasis en los pueblos originarios que han sido estratégicamente racializados. Sí, mira, definitivamente yo creo que es a partir de estos pueblos que vamos a tener las herramientas y las claves para enfrentar el momento que viene. Déjame ir un poquito sobre el escenario que tenemos de frente, porque yo creo que es importante para poder entender la importancia de estas estrategias de los pueblos, ¿no? Pueblos originarios en diferentes partes del mundo. Mira, hay un escenario. En primer lugar, déjame decirte que yo coincido mucho con el análisis histórico que hace Wallerstein de la transición del feudalismo al capitalismo. Es decir, en las narrativas clásicas del marxismo se pensaba que la transición del feudalismo al capitalismo era una burguesía que nacía desde dentro de Europa en las ciudades, que luego desplazaba a la aristocracia feudal a través de un proceso político que podía ser revolucionario, una revolución, como pasó con la Revolución Francesa, o podía ser un proceso de toma de Estado e ir desplazando poco a poco el poder de la aristocracia feudal, como pasó en Inglaterra a partir de la Revolución de 1691. Pero vamos a ver, esa narrativa es una narrativa históricamente problemática, porque una de las cosas que demuestra Wallerstein es que la transición no fue así. Lo que pasó fue que la aristocracia feudal, en la caída de la crisis terminal del feudalismo en Europa, se buscó una solución para mantener sus privilegios.
Y lo que hacen es que crean el capitalismo mundial. Lo que hacen es que las mismas familias de la aristocracia feudal son las que se lanzan a la expedición mundial de conquista colonial a través del mundo, creando el mercado capitalista mundial. Es decir, son las mismas familias. No era que había una burguesía aquí y una aristocracia feudal por allá. Es que son las mismas familias feudales que ante la crisis terminal del feudalismo crean un nuevo sistema histórico peor que lo que había. Y este sistema histórico, como dije, es un sistema, una civilización de muerte. Pero eso fue algo que nace de la propia crisis terminal del feudalismo. ¿Por qué es importante esta discusión? Porque estamos ahora en la parte baja de la campana, ¿no? De esa gráfica que estoy hablando, en la parte baja, en la crisis terminal, tanto civilizatoria como del sistema capitalista, etc. Entonces, tenemos una situación donde puede ocurrir ahora lo que ocurrió con el sistema feudal en el siglo XV, que las élites capitalistas de este sistema, ante la debacle del sistema capitalista, busquen crear un sistema mundo peor que este, donde ellos mantengan sus privilegios ante la debacle de este sistema. Eso lo planteaba Wallerstein. Decía, cuidado, porque estas élites pueden hacer lo mismo que pasó en el siglo XV. Ante la crisis terminal de este sistema, inventarse un nuevo sistema histórico peor que este, más autoritario, más brutal en sus formas de dominación, más explotador que lo que hemos visto hasta ahora. Y eso puede pasar y hay tendencias ahora que podemos ver una pena que Manuel Wallerstein haya muerto en agosto del año pasado, porque me hubiera gustado mucho escuchar qué diría él ahora, después de esto que estamos viendo ahora. Y hay una especie de distopía de sectores de esas élites, y por eso la tesis de la pandemia pudiera tener sentido, que están buscando solucionar, entre comillas, el problema de la caída de este sistema a través de ¿qué? A través de dejar morir millones de personas. Porque se dan cuenta que ante la crisis ecológica, la mejor manera de solucionarlo no es destruir el sistema de explotación y dominación, es destruir a millones de seres humanos que son dispensables frente a la lógica civilizatoria de este sistema. Entonces, ahí puede haber una solución final hitleriana de hacer morir o dejar morir a millones de personas. Eso es un escenario que nosotros nunca podemos perder de vista, porque ya lo vimos con el hitlerismo, por ejemplo, ya lo vimos con las matanzas del imperialismo americano en los últimos 60, 70 años, que han muerto bajo la invasión imperialista americana, o sea, más de 100 millones de seres humanos en el planeta Tierra, o sea, y algo así pudiera volver a, o sea, venir con fuerza, pero ya como política sistemática de salvarse el 1% y salvar sus privilegios, sea modificando este sistema, porque tendrían que modificarlo y crear un nuevo sistema histórico que tenga elementos capitalistas, pero otros elementos que no conocíamos antes, pero y que haga que ellos se mantengan arriba. Yo creo, Ramón, digo, perdón que te interrumpa, yo creo que eso incluso ha pasado, ¿no? O sea, me refiero, la manera de gestionar la crisis, me refiero, ¿no? O los modelos de estado de excepción y de emergencia sanitaria, por ejemplo, o sea, incluso el modelo mismo de la cuarentena, pienso en lugares como México, en lugares como Estados Unidos, ¿no? O sea, donde pongo el ejemplo de Nueva York, ¿no? Con uno de los índices más altos de mortalidad, ¿no? De contagio, y demás, por ejemplo, vimos totalmente cómo dentro del confinamiento, dentro, digamos, del modelo, digamos, de cuarentena, hubo procesos bien agravados, digamos, de estratificación racial, es decir, en la cual se necesitó totalmente una población considerada como residual, digamos, para garantizar totalmente el confinamiento de una ciudadanía, vamos a pensarlo así, blanca metropolitana. Es decir, o sea, lo vimos en el trabajo y lo estamos en los procesos de estratificación racial del trabajo,
cómo se pensó incluso, cómo se pensó la población racializada, desechable, incluso migrante, como escudos humanos. O sea, yo creo que lo estamos viendo de otra manera, la manera en la cual tramitaron, digamos, la gestión sanitaria. O sea, fue un modelo, vamos a pensarlo así, casi maltusiano, ¿no? De gestionar también la lógica. Fabián, eso que estamos viendo es exactamente esa lógica genocida, ¿bien? Racista genocida. Pero lo que estoy anunciando es que todavía no hemos visto nada. Que puede ser todavía a una escala y unas dimensiones que no nos hemos imaginado. Estoy hablando de escenarios, de posibles escenarios. Esto se vincula con lo que decía Tatiana, el tema del racismo, porque lo que está pasando es que en un inicio la mayor parte de las víctimas son los pueblos indígenas, los pueblos negros, los pueblos latinos, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, o cuando estás en Europa, los árabes, los musulmanes, los gitanos, que son las víctimas principales, porque por razones obvias sociales, de que no tienen el acceso a los sistemas de sanidad ni nada de eso, o sea, están en una situación precaria y están más expuestos en sus lugares de trabajo, etcétera, a la pandemia y a tener un sistema inmunológico debilitado. O sea, por tanto, los porcentajes de muerte en esas poblaciones es enorme. Lo mismo puedes ver en América Latina. Pero aquí es donde viene la falacia, porque detrás de eso hay una visión darwinista social, que es la idea de que la sobrevivencia de los adaptables y de los superiores frente a las razas inferiores. Ese darwinismo social es lo que hace que Trump en los Estados Unidos ahora mismo esté dejando que la pandemia agarre y siga, porque ellos se creen que como raza superior el virus es tan racista como ellos, y ellos se creen que el virus no los va a atacar, porque como los que están muriendo en números muy altos son las poblaciones racialmente inferiores, ellos se creen en su idea supremacista blanca de superioridad biológica racial, que lo que hay que hacer entonces es dejar que la pandemia siga, porque va a eliminar a todas estas razas inferiores y después de todo la raza superior es la que va a sobrevivir. Pues, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que ahora la pandemia se ha metido ahora en la América profunda y ahora está empezando las poblaciones blancas a vivir la crisis de la pandemia en serio. Y la cosa está ahora aquí apenas empezando. O sea, aquí, la pandemia aquí, Estados Unidos es el epicentro de la pandemia mundial, el número de muertos, y es el epicentro de la depresión económica mundial, el número de desempleados. O sea, y Estados Unidos tiene ahora mismo la pandemia apenas está empezando. Aquí no hay ciclo 1, ciclo 2. No, aquí estamos en el 1 y aquí tenemos los números de muertos más altos del mundo y todavía esto está empezando. Aquí todavía no ha llegado al pico. Claro. O sea, el desastre es enorme por la propia lógica de darwinismo social. Pero claro, o sea, estoy hablando de posibles escenarios donde esta élite del 1% para mantener sus privilegios ante la caída del sistema civilizatorio mundial acudan a mecanismos de solución final tipo hitleriana, donde se carguen, destruyan, maten una gran parte de la humanidad. Y eso se puede dar vía una pandemia, eso se puede dar vía diferentes vías, vía una guerra, vía exterminio ya directo, etcétera. Entonces, y claro, otro escenario que tenemos aquí es dentro de esas élites hay contradicciones y hay gente, como lo puedes ver ahora en ese foro que viene del Foro Económico Mundial, que intenta volver otra vez a las políticas keynesianas e intenta recuperar el capitalismo a través de estas políticas. El problema que tienen es que estamos en una fase del sistema que está ya en el otro lado de la parte de caída de la campana,
donde ya los mismos mecanismos que sirvieron en el pasado ya no sirven, porque ya los estados mismos, que eran los que tenían los recursos económicos para levantar las economías, están quebrados. Por tanto, estamos hablando de una situación donde ni el keynesianismo va a poder levantarlo. Entonces, ahí es donde vienen escenarios distópicos, donde llega un momento donde esa élite del 1% mundial diga, oye, hay que lanzarnos otra cosa para mantener nuestros privilegios, porque si no lo hacemos, otro va a venir un movimiento mundial que nos va a tumbar, o va a venir una situación donde nos caigamos junto con el sistema. Entonces, ¿cómo nos preservamos? Que fue el tipo de pregunta que se hizo la aristocracia feudal en el siglo XV. Entonces, y ese tipo de pregunta vuelve con fuerza en un momento de lo que llamaba Wallenstein, siguiendo la teoría del caos, de la bifurcación sistémica, donde el sistema va en caída y llega un momento que se puede bifurcar en el sentido de que el sistema caiga por su propio éxito y que de momento se cree la bifurcación de la posibilidad de, o se crea un sistema más democrático, más igualitario, más a través de una lucha política de los movimientos a escala mundial, o fundando una nueva civilización, o estamos hablando de una situación donde la élite, el 1%, creará su propio sistema mundial histórico, donde va a ser peor que este, porque una de las cosas que van a venir es que cada vez más los espacios democráticos se van a restringir, cada vez más, eso es parte de la estrategia también que se puede ver en esta pandemia, cada vez más los espacios de contestación de los movimientos sociales los van a criminalizar y a ilegalizar. Entonces, ante eso, no nos queda otra que organizarnos y luchar. Aquí no hay otra. Y ahora mismo tenemos, con estas tecnologías como estamos ahora, la capacidad, la posibilidad de poder coordinar a escala mundial. Lamentablemente, ellos coordinan a escala transnacional, más allá de las fronteras nacionales, pero nosotros no. Nosotros no tenemos esa coordinación. Cada cual está luchando desde cada país y nos estamos mirando que aquí hay un problema que es global, es transnacional, y que si no ponemos en coordinación los movimientos antisistémicos a escala global, tenemos todas las de perder, porque mientras estemos fragmentando nuestras luchas, cada cual en su kiosquito del Estado en que está metido, sin poner en coordinación una lucha a escala global, bueno, nos van a vencer, porque ellos sí lo hacen. Ellos sí hacen estrategias que van más allá de las fronteras de los estados. Ellos sí tienen estrategias transnacionales y ahí es donde nos vencen. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera construir esas redes y esos lazos y esa conciencia planetaria que nos permita, sin perder de vista lo local, que nos permita conectarnos en lo global. O sea, porque de lo contrario, estamos, o sea, yo no estoy diciendo vámonos a lo global y olvídate de lo local. Lo local sigue ahí, y por eso retomo lo que Tatiana decía, que ahí vienen las estrategias de sobrevivencia de los pueblos, las estrategias civilizatorias, ¿no?, que han tenido históricamente los pueblos que han sido machacados por este sistema, pueblos indígenas en África, América Latina, Asia, en todas partes, que son los que han, vamos a ponerlo así, orientado las formas de medicina, las formas de vida, las formas de alimentación, las formas de relaciones entre los humanos con otras formas de vida no humanas, etcétera, que nos dan las pautas para nosotros poder pensar de cara a lo que viene, un nuevo sistema civilizatorio, unas nuevas formas de vivir y existir en el mundo. Porque después de todo, es central el tema de la existencia. Esto no es un tema que, si nosotros lo miramos solamente desde cartesianamente, desde el intelecto, y no lo incorporamos en nuestras formas corporales y en nuestras formas comunitarias de vida, es que no transformamos nada, se queda todo aquí en la mente. Tenemos que crear formas de vida comunitarias, lazos comunitarios que nos permitan reconstruirnos y poder resistir con más fuerza. Y claro, uno de los retos que tenemos es que en las zonas urbanas del mundo
tenemos, y sobre todo del tercer mundo, tenemos muchas poblaciones que perdieron contacto con sus comunidades o que perdieron conciencia ancestral, donde muchas poblaciones mestizas, etcétera, que han perdido conexión con la conciencia ancestral. Y ahí es donde viene un proceso que tenemos que también pasar de proceso de invención. ¿Cómo hacer en estas ciudades para reconstruir comunidad, para reconstruir formas de vida comunitaria? Eso es un gran reto porque ahora mismo gran parte de lo que pasa con muchas de estas poblaciones urbanas es que se han desconectado luego de varias generaciones de las formas de vida en sus comunidades originarias, de donde venían, sea de origen africano, sea de origen indígena de Abya Yala. Y esa desconexión hace que no haya una conciencia ancestral y tenemos que volver a conectarnos ahí, pero en estos lugares tenemos que pasar por un proceso de invención, porque las formas comunitarias de esas zonas urbanas, modernas urbanas, para descolonizarlas tenemos que inventar otras formas de organizarnos y de vivir y etcétera, porque no es la misma forma que si tú estás en una comunidad indígena, en un área, vamos a ponerlo así, rural de Bolivia o de Colombia o de otros lugares. En esa zona, pues tiene más arraigo y más cercanía a la conciencia ancestral porque no fue completamente destruida y eso permite un proceso de descolonización mucho más directo que lo que ocurre en las zonas urbanas. ¿Cómo lo hacemos para que esos valores modernos occidentales se descolonicen en las poblaciones oprimidas y superexplotadas de las grandes ciudades, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, o en África, ¿no? Eso es un reto que tenemos y que tenemos que mirarlo con detenimiento, porque ahí no se va a poder trasplantar las formas de vida comunitaria de un pueblo indígena de una manera mecánica. Tienes que tomar en cuenta las lógicas que un sistema urbano ha creado ya y cómo desde ahí vas hacia un proceso transmoderno de superar la civilización moderna occidental en un espacio urbano. Y creo que también, o sea, eso que mencionas es súper importante, ¿no? Que también creo que muchas a veces de las reflexiones de estos, voy a ponerlo entrecomilladamente, ¿no? De coloniales, ¿no? De fantasía, ¿no? A veces también, digamos, hay una instrumentalización de cierto tipo de categorías, ¿no? Como vamos a pensar del buen vivir o categorías o nociones de ancestralidad, comunalidad y territorialidad, que en realidad se vuelven totalmente esencialismos o representaciones que terminan siendo profundamente coloniales. Esto que dices me parece muy importante porque es cómo definitivamente pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos con la población migrante, cómo la misma población migrante, vamos a pensar en el contexto de Nueva York, restablece, obviamente, sí por construcciones de organización comunitaria ancestral, nuevas formas de tejido social, nuevas formas de economía solidaria, es decir, de cara, digamos, a las nuevas formas de organización social, ¿no? De cara totalmente a esos desafíos, ¿no? Entonces, Ramón, para pasar a la cuarta y ya penúltima pregunta, y creo que va también un poco en esta relación, o sea, creo que también como lo percibiste tú desde California, definitivamente creo que el caso cobarde, ¿no? Del asesinato cobarde de George Floyd en los Estados Unidos activó, vamos a pensarlo así, una serie de procesos, de movimientos, digamos, enmarcados dentro de la narrativa antirracista, ¿no? En todo el mundo, que han sido bastante positivos y que han sido reivindicatorios de muchas cosas, ¿no? Como tal, incluso que trascienden la lógica de pensar el racismo no únicamente como un asunto de abuso policial, sino que ha permitido potabilizar ciertas conversaciones que estaban, digamos, por el paradigma de los Estados-nación, estaban ocultas, ¿no? Estaban, digamos, hasta cierto punto silenciadas, ¿no? Pero también creo que ha pasado que en las democracias liberales hay una cierta cooptación, una cierta despolitización, digamos, de las narrativas antirracistas. Creo que también lo empezamos a ver, ¿no? Una cooptación, una despolitización que termina por reducir la narrativa antirracista a un asunto únicamente de políticas de identidad, a un asunto únicamente de representación o un asunto únicamente performativo, no centrado en temas sobre materialidad social, sobre condición social de existencia o sobre asuntos de redistribución, o incluso, estamos viendo incluso
formas de antirracismo que son acríticos con el imperialismo. Eso que me parece a mí gravísimo. Entonces, Sí. te pregunto, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que debería de ser, digamos, la posición o el desafío o la agenda, digamos, antirracista de cara justamente a esta coyuntura? Que todo lo que estamos hablando articula un entramado totalmente colonial, un entramado profundamente racista, es decir, todo lo que estamos dialogando. Entonces, ¿cuál podrías pensar que podría ser justamente esa agenda, o digamos, ese desafío de la narrativa y de la agenda y de la lucha antirracista? Creo que es muy importante de cara a esta coyuntura. Bueno, mira, en primer lugar, en Estados Unidos se mata indígenas, africanos y latinos desde hace 300 años. ¿Bien? O sea, esto no, 400 años. Esto no es algo nuevo. Esto pasa todos los días en este país. Lo único nuevo es que ahora hay una cosa que se llama iPhone, donde las comunidades pueden grabar en un video lo que pasó. Y de momento empezamos a ver el desfase que hay entre la versión de la policía blanca de lo que pasó y lo que realmente sucedió. Entonces, antes había una situación donde la gente era la versión de la comunidad racializada frente a la policía blanca. Y en un estado racial de supremacía blanca como los Estados Unidos, era obvio quién iba a tener la razón en una corte. Entonces le daban siempre la razón al policía blanco y cualquier testimonio o testigo que venga de la comunidad racializada siempre era rechazada y descartada. Por tanto, los policías siempre salían absueltos porque ellos inventaban su propia versión de lo sucedido. Entonces, ahora con estos videos se ve claramente lo que realmente sucedió. Y tú ves el desfase entre lo que la policía dice que pasó y lo que realmente pasó, porque ahora lo ves en un video. Entonces, esto es lo que está desarticulando una cosa que viene pasando desde hace 300, 400 años en este país. Esto es normal. Desde que murió George Floyd, ha muerto diariamente no sé cuántas personas, o sea, asesinadas por la policía, latinos, sobre todo latinos, y indígenas y negros. Pero los números más altos son negros y latinos. Entonces, esto es una pandemia que lleva ya mucho tiempo y que nunca se ha superado en este país. Entonces, sigue matando latinos, negros, indígenas diariamente. A manos de la policía. ¿Y qué pasa? Ahora, fíjate, con todo y vídeo salen absueltos. Con todo y el video salen absueltos. O sea, lo que te muestra es que el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, el sistema de justicia, es un sistema de justicia supremacista blanco, porque aún con la evidencia contundente de los videos, igual salen absueltos. Y entonces tienen una serie de mecanismos para hacer que estos policías blancos salgan bien de los juicios, que no voy a entrar en detalle porque sería muy largo. Entonces, ¿qué pasa? Ante eso hay una gran indignación porque llega, o sea, ya es que llega el momento que ante la crisis económica que acelera la pandemia, hace que, bueno, un montón de gente que a su vez está viviendo ya estos abusos policiales de ya mucho tiempo, pero encima estás viviendo una situación donde se te está muriendo la comunidad porque los sistemas de salud colapsan, ¿no? Porque tú eres una comunidad racializada que no tiene acceso a servicios de salud como un país como los Estados Unidos, donde el sistema de sanidad es privado y la única manera que tú puedes accederlo es con un plan médico, y hay un tercio de la población de este país, en su mayoría los sujetos racializados de este país, que no tienen plan médico, entonces no puedes entrar. Entonces se acumularon muchas cosas ahí que hizo que la gente explotara, y ante este nuevo crimen la gente dijo, bueno, se acabó, o nos salimos a defender o aquí nos matan a todos. Entonces, esto fue como un momento coyuntural, porque no es la primera vez que vemos un video, alguien que dice, oye, no puedo respirar, y lo matan. No es la primera vez, lo hemos visto ya en varios videos. Y entonces, en los últimos años, o sea, y claro, esto pasó en una coyuntura donde la gente ya no aguantó más. La gente se lanza a la calle, y entonces se añade el gobierno Trump, que Trump, ante muchas poblaciones blancas, bueno, pues se les ha caído, o sea,
Muchas poblaciones blancas de los Estados Unidos están también preocupadas porque Trump ha llevado al país a un caos y un desastre. Entonces, Trump no ha atendido la pandemia, no ha atendido la crisis, ha hecho montones de cambios en la política del Estado, en las relaciones internacionales, está tumbando todo el sistema de instituciones internacionales que puso la hegemonía americana misma. Y él mismo se ha encargado de irla tumbando, o sea, de desacreditar todas las instituciones internacionales que el propio imperio americano puso allí. O sea, Trump representa ahí una contradicción muy grande y claro, hay un montón de poblaciones anti-Trump que ahora en medio de este movimiento pues se han solidarizado con el movimiento de Black Lives Matter y de momento tú empiezas a ver, antes eran marchas y demostraciones reprimidas por la policía, fundamentalmente de negros y latinos, pero de momento empiezas a ver blancos allí. Poblaciones blancas que también están allí. ¿Por qué? Porque ven, se han identificado, están de alguna manera con el tema Trump. Yo creo que ha hecho que ha generado una conciencia transversal, una cierta conciencia en poblaciones blancas preocupadas con la situación, que ahora se han lanzado a las movilizaciones del Black Lives Matter. O sea, esto es un nuevo fenómeno que es importante llamar la atención. Y claro, el problema es que cualquier reivindicación que tú hagas, sea de una reivindicación feminista por la igualdad o los derechos de la mujer, sea una reivindicación antirracista, sea una reivindicación de trabajadores de clase, que no tenga allí como horizonte el antiimperialismo, el anticapitalismo y el antipatriarcado, son vindicaciones que pueden ser recuperadas por el sistema. Es decir, tienes que tener una conciencia antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, por supuesto, anticolonial, que permita que esas luchas no sean instrumentalizadas o subsumidas o cooptadas por el mismo sistema. Al no haber esa conciencia, hace que muchas de estas luchas que tienen un potencial revolucionario enorme, de momento queden como apagadas, cooptadas por una minoría de sujetos de esos grupos oprimidos que de momento empiezan a pasar a ser los portavoces y empiezan a recibir recursos del Estado y empiezan de fundaciones, etcétera, y de momento empieza a haber una separación entre ese liderato que nace de un movimiento popular y el movimiento popular, y de momento empiezan a ser cooptados, y de momento entonces ese movimiento que tuvo un potencial antisistémico enorme es cooptado y es de alguna manera domesticado por el sistema. Entonces, por eso es tan importante el tema del antiimperialismo, ¿no? El tema del anticapitalismo, el antipatriarcado, o sea, tener claro los ejes de dominación de esta civilización. Y por eso nosotros como sujetos que tengamos conciencia de esto, tenemos que estar en la línea de fuego de esas luchas, no solamente para adelantar esas luchas, sino también para generar una conciencia antisistémica. O sea, ya no podemos ser solamente antirracistas, ya no podemos ser exclusivamente antipatriarcales, ya no podemos ser exclusivamente en términos de clase, anticapitalistas. Tenemos que ser antisistémicos. ¿Qué significa ser antisistémico? Que tú vas contra todos esos ejes de dominación de esta civilización. ¿Bien? Y que hay que ir llamar la atención y crear una conciencia con respecto a los ejes de dominación de la civilización en que estamos. Si te quedas en el anticapitalismo puro y duro, sin vincularte con los otros ejes de dominación de esta civilización, te conviertes en la izquierda blanca occidental o la izquierda occidentalizada de toda la vida. Si te quedas en el antipatriarcado,
y no vinculas con la dominación de clases, racial, etcétera, te hace feminista blanca. Bien, si te quedas en el antirracismo y no vinculas a lo demás, te haces Obama. Bien, te haces Obama. Entonces, por eso hay que articular, hay que imbricar estas luchas para que estas luchas tengan un potencial y se transformen en motores de transformación social revolucionaria de la sociedad en que estamos. Fíjate que cuando digo esto, eso requiere organización política. Vamos a poner así, el desastre que hubo del socialismo del siglo XX, que terminó desapareciendo por sus propias contradicciones, porque era un proyecto que se convirtió en un proyecto de occidentalocéntrico desde la izquierda, o sea, un proyecto que en la lucha contra el capital, al no tomar en cuenta el racismo, el sexismo, el imperialismo, el colonialismo, el eurocentrismo, todos esos problemas, si tú te organizas contra el capital, dejando eso de lado, entonces te organizas de manera racista, de manera sexista, de manera eurocéntrica, de manera imperial, de manera colonial, terminas reproduciendo todo contra lo cual estás luchando. Por eso yo en mi trabajo de economía política, yo insisto en descolonizar los paradigmas de la economía política, porque hay que identificar los ejes de dominación de esta civilización, que son múltiples, porque si no los identificas, te colonizan las propias luchas. Es decir, terminan las luchas corrompiéndose, porque los medios definen los fines. Si tú te organizas de manera racista en una lucha de clases, ¿no? Radical, proletaria, anticapitalista, muerte. Pero te organizas y reproduces allí lógicas civilizatorias de la modernidad, como el racismo, el sexismo, el eurocentrismo, el imperialismo, el colonialismo, etcétera. Cuando abres los ojos, has creado un monstruo de 7 cabezas. La propia lucha se corrompe porque los medios definen los fines. Y claro, ¿qué pasó con la Unión Soviética? Se convirtió en un país imperialista, colonialista, capitalista de Estado, racista, o sea, todos los problemas contra los cuales estaban luchando, ¡pum!, se te reprodujeron porque te quedaste en un solo eje de esta civilización. Por eso yo insisto, no estamos en un sistema económico, estamos en una civilización con un sistema económico. Esa conceptualización que yo hago no es solamente un tema de masturbación teórica, es que esto tiene consecuencias políticas enormes, porque tenemos que cambiar la manera como miramos la cartografía del poder de esta civilización. Si nosotros no cambiamos el chip y seguimos repitiendo la cartografía del poder de la izquierda blanca occidental, ahora desde América Latina, África, donde sea, volvemos y repetimos los problemas contra los cuales estamos luchando. Porque si el eje que vas a tomar es clase y dejas de lado todo lo demás, cuando abres los ojos, has reproducido todos los problemas contra los cuales estaban luchando. Y eso pasó en las revoluciones del siglo XX. Y si queremos pensar en un nuevo mundo de cara al siglo XXI, tenemos que mirar críticamente esas experiencias. Yo soy de los que insisto en que tenemos que volver a mirar eso, porque esas experiencias nos dan a nosotros muchas claves para pensar el 21 y cómo ir hacia una transformación revolucionaria del siglo XXI, que llámale socialismo del siglo XXI o abandona la palabra socialismo y llámale como tú quieras, llámale transmodernidad, que es un concepto que traduce una nueva civilización, la fundación de una nueva civilización, etcétera. Pero como le quieras llamar y como se vaya a llamar, que ahora mismo no lo tenemos muy claro, pero no podemos caer en la trampa de creernos que estamos en un sistema económico y ya. Y claro, si tumbas el sistema económico, que era la falacia del siglo XX, que se centraba todo en lo económico, que el problema era un sistema capitalista, y perdemos de vista la civilización moderna occidental que organiza ese sistema capitalista, entonces te quedas en una lucha limitada donde tú vienes y tumbas a los capitalistas, creas un sistema donde te crees que has superado el capitalismo y resulta que no, que estás reproduciendo todo otra vez. ¿Por qué? Porque
pusiste la causalidad del problema en el lugar equivocado. Creíste que el problema es un sistema económico y no, el problema es un sistema civilizatorio que tiene un paquete de relaciones de dominación que forman un monstruo como de 14 o 15 cabezas y que tenemos que prestarle atención porque de lo contrario las propias luchas antisistémicas se corrompen. Es decir, empiezas a reproducir las propias lógicas de dominación. Con esto no estoy diciendo que ahora nos vayamos a una especie de purismo, donde, que esto también lo veo mucho con ciertas versiones interseccionales hoy día que toman un concepto muy útil de las feministas negras como la interseccionalidad, la multiplicidad de las opresiones, que yo personalmente estoy fuertemente, ya me has oído, fuertemente influenciado en mi trabajo de economía política por el trabajo de las feministas negras, pero las feministas negras cuando hablaban de múltiples opresiones no era para hacer la olimpiada de las opresiones, que es lo que termina mucha de esta interseccionalidad identitaria, donde ahora yo tengo 4 opresiones, tú tienes 2, pues yo tengo más autoridad que tú. Y aquí mando yo, y tú no tienes autoridad de hablar por esto porque yo tengo 5 opresiones y tú tienes 1. Y no, las feministas negras nunca se plantearon crear la interseccionalidad para hacer la olimpiada de las opresiones. Eso no va para ningún lado. Eso lo que hace es destruir los movimientos sociales. Ahora mismo esa versión de interseccionalidad es una arma de destrucción masiva de movimientos sociales. Donde quiera que se mete eso, olvídate, los destruye. Se destruyen. Yo que me muevo por el mundo, tengo el privilegio de que soy invitado a Sudáfrica, a Chile, aquí, allá. Es que lo veo con mis ojos, cómo estas cosas están pasando, cómo la interseccionalidad ha tomado un giro que no tiene nada que ver con el feminismo negro, pero se hace a nombre del feminismo negro para implosionar movimientos. Los implosionan, en un minuto los destruyen. Entonces, te digo eso porque el feminismo negro siempre habló de la reconocimiento a múltiples opresiones para crear coaliciones entre las diferentes opresiones. Es decir, unirnos en coaliciones de todos los oprimidos en diferentes ejes para luchar contra un sistema de dominación. Bien, o sea, una matriz de dominación que hay que destruir y combatir en los términos que usaba Patricia Hill Collins, por ejemplo, o Angela Davis. Eso no tiene nada que ver, ese pensamiento radical del feminismo negro, con lo que estamos viendo ahora de cómo la interseccionalidad se está interpretando. Bien, o sea, en otras palabras, yo no voy a caer en el purismo de que porque yo tengo una conciencia antisistémica de que ahora hay toda esta multiplicidad de opresiones, si yo no veo un movimiento que sea puramente anti todo, entonces yo no apoyo nada. Entonces los destruyo, los ataco. No, tenemos que meternos en todos los movimientos porque ninguno es perfecto y asegurarnos que cuando estemos allí se genere una conciencia de la multiplicidad de las opresiones y velemos porque no se reproduzcan ese tipo de ejes de dominación al interior del movimiento y seamos allí viruses de, si le quieres llamar, de interseccionalidad, que permita que no se reproduzcan estas lógicas civilizatorias al interior del movimiento que los corrompan. Bien, pero eso no quiere decir que yo ahora me voy a sentar en un pedestal, que veo mucho de esto también pasando en América Latina y en otras partes del mundo, donde hasta que yo no veo un movimiento perfectamente anti todo, no lo apoyo. No, hay que meterse allí, hay que embarrarse las manos con la política, hay que meterse en los movimientos, embarrarse las manos allí y desde allí tú haces la crítica. Si no, te conviertes en un francotirador, donde tú desde la azotea de un edificio empiezas a disparar, ¿entiendes? Y claro, eso no va para ningún lado porque eso lo que hace es destruir movimientos sociales. Te conviertes en un agente del sistema de dominación contra el movimiento. En tu ultrarradicalismo siempre quedas bien porque siempre estás por encima de todo, haces moral, pero no haces política. Y que tampoco no es necesariamente un radicalismo, o sea, volvemos a lo mismo. Esto mismo que estás señalando tú sobre el tema de la interseccionalidad, que coincido plenamente,
no se trata de un asunto de sujetas y sujetos interseccionales o sujetes interseccionales. Se trata, digamos, de interseccionalidad de opresiones como tal, no particularmente de sujetas ni de sujetos. Tata, ¿tenías un comentario por ahí? Sí, más que un comentario, es una pregunta final que tiene que ver con lo último que dijo Ramón, y justamente es en el marco de un ejercicio de imaginación política, Ramón y pues también Fabián. ¿Qué prevén ustedes como apuestas, estrategias, iniciativas desde la crisis o formas de organización política y movilización social contrahegemónicas que puedan potenciarnos o ofrecernos un horizonte utópico en el marco de la crisis? Y esto un poco para contrarrestar estas narrativas apocalípticas a las que finalmente los pueblos racializados estamos acostumbrados. Como decía Mira, Andrea, pues estamos acostumbrados a varios fines del mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué imaginación política ustedes prevén en el marco de estas cosas? Tatiana, de verdad que es una pregunta enorme, muy buena pregunta, es central. Yo tengo un problema ahora personal y es que yo tengo que ir a buscar a mi hijo. Entonces, hablando de romper las relaciones patriarcales, ¿no? Yo tengo que ir a buscar a mi hijo. Y entonces, yo lo único que puedo así lanzar rápidamente, es una pregunta buenísima y muy importante, es este tema de la conciencia que en este momento histórico, de una conciencia antisistémica, yo creo que estamos en un momento histórico que es propicio para elevar esa conciencia a escala planetaria. Pero para eso nos tenemos que organizar políticamente. Esto no va a pasar por arte de magia, ni va a pasar espontáneamente, sino que necesitamos organización política. Volvemos a aquella pregunta que hizo Lenin a principios del siglo XX. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y ahora mismo yo veo un problema, y es que hemos caído ante la crítica a esas organizaciones autoritarias que venían de la izquierda, de la Tercera Internacional Comunista y todo eso estalinista. Nos hemos ido al otro extremo y ahora somos movimentistas. Y el movimentismo no es suficiente, es fundamental, pero no es suficiente. Hay que crear y organizarnos políticamente, hay que intervenir políticamente, hay que crear cuadros políticos decoloniales, hay que organizarnos políticamente, hay que formarnos políticamente para ser efectivos en las luchas de los movimientos. De lo contrario, caemos en el movimentismo que no nos lleva a ningún sitio, sino nos lleva otra vez a lo que decía Fabián, de estas luchas identitarias, etcétera, fragmentadas, que luego terminan siendo cooptadas por el sistema. Entonces, para eso necesitamos cuadros políticos decoloniales, antiimperialistas, anticapitalistas, anticoloniales. Hay que volver otra vez a tomarnos en serio algunas de esas cosas positivas que tenía el movimiento comunista internacional del siglo XX, pero sin caer en los problemas en que terminaron, porque tenían una visión muy eurocéntrica de los problemas de la humanidad, que eran centradas en un sistema económico, y perdieron de vista completamente el problema civilizatorio. Y para eso necesitamos cuadros políticos, organizaciones políticas, que desde los movimientos comencemos a intervenir políticamente para transformar el mundo. Pero yo tengo un problema y es que me tengo que buscar a mí. Cerramos entonces, igual ya nos tomamos. Bueno, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Ramón, por tu tiempo. Estamos en comunicación por allá, entonces. Muchas gracias a ustedes, a Tatiana y a Fabián, a los dos. Muchas gracias. Cuídate mucho, Ramón, estamos en comunicación. Cómo no. Chao. 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 Y pues nada, antes de cerrar, le damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Saludos a Luis Madaria en México, a Rubí Quiñones en Cali, Colombia, a Camilo en Bogotá, a Camilo Castiblanco, a Esteban en Costa Rica y a toda esa gente que está constantemente siguiendo los episodios, comentando, retroalimentando. Recuerden que todos los episodios los van a encontrar también en el podcast de la Sonora Melanina y que pueden encontrar información adicional sobre lo que venimos trabajando en el IG también de la Sonora Melanina. Entonces, un abrazo y muchas gracias por la compañía, la paciencia y sus comentarios, que los leemos siempre y estamos súper pendientes de... Nos faltó hacer la sesión de... No lo teníamos planeado así, la sesión del medio. Ramón habla bastante, creo que al final no pudimos
nos quedamos como teníamos 5 preguntas, al final creo que cortamos alguna, pero bueno, Tata, para no romper con la tradición, ¿alguna recomendación de libros o música o algo que hayas visto, digamos, esta semana? He visto películas, varias muy interesantes, como tú dices, palomeras, pero yo creo que sirven para el análisis, y una de esas es Come Today, que está en Netflix, para que la gente la revise. Y nada, creo que vale la pena justamente pensarla en estas lógicas de espiritualidad, ancestralidad negra y lo que está sucediendo con eso en el marco de los movimientos sociales de Estados Unidos. Entonces, hay que ver. Perfecto. Yo recomiendo, y ahí me robo un libro que íbamos a recomendar, creo que en el episodio anterior que lo habías recomendado, que habíamos hablado de él, que al final no lo recomendamos, el libro de Felwine Sarr, de Afrotopía, me parece súper importante, porque, pues sí, en el marco también de esta última pregunta que hiciste, me parece súper pertinente esto, la posibilidad de crear en un ejercicio de imaginación política posibilidades, ¿no? Horizontes, ¿no? Que verdaderamente activen, ¿no? Nuevas disputas totalmente civilizatorias, nuevas disputas políticas, nuevas disputas de narrativa, de imaginario. Así que bueno, lo dejamos también ese libro por ahí. Me parece que ese libro sí está en español. Creo que está publicado, no me acuerdo la editorial, creo que es española, no me recuerdo, pero bueno, lo recomendamos ahí. Y entonces, bueno, Tata, ¿cómo accesar al Spotify para los podcasts? Nada, simplemente buscan el nombre Sonora Melanina y ahí van a encontrar todo el material que estamos subiendo, con la salvedad de que en esta plataforma vamos a tener contenido adicional al que ustedes ven en los live. Entonces van a ver programas y episodios que no están en Facebook, que sí van a estar en Spotify y las otras 4 plataformas donde estamos publicando. Perfecto, Tata, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos siguió. Sé que fue un poquito largo y denso en contenido, pero bueno, muchísimas gracias por la retroalimentación, por los comentarios y bueno, por toda la buena energía que siempre nos envían a través de los mensajes por Instagram y por Facebook. Tata, muchísimas gracias, muchísimo cariño. Y entonces estamos en comunicación, gente. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.